Sean bienvenidos a un capítulo más. De hecho, vamos en el capítulo número 8 de 40 días. Para mí es un privilegio, como siempre lo digo, estar compartiendo con todos ustedes, hablar de mi Señor, hablar de cuántas cosas agradables y buenas ha hecho en mi vida y poder compartirla con todos ustedes, poder hablar de todo eso bueno, todo eso grande que es Dios y poder comprender. En este sentido, para mí es muy importante compartirles, aprender, estudiar y que todos crezcamos unánimes en un mismo espíritu. En los últimos días he venido pensando mucho en qué es vivir en el espíritu, cómo vivir en el espíritu, por qué Pablo hablaba tanto acerca de vivir en la carne o vivir en el espíritu y cómo nos exhortaba y nos animaba a vivir en el espíritu. Esta es una conversación recurrente que tengo con mi esposa porque ella me pregunta, amor, ¿y cómo puedo entender qué es vivir en el espíritu? ¿Cómo puedo entender qué es lo que Dios espera de mí como mujer? Y sé que muchos de nosotros, hombres, mujeres, creyentes, nos preguntamos qué es lo que espera Dios de nosotros, qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos encaminar nuestra vida más hacia lo que Él está buscando de nosotros. Y eso nos lleva entonces a ese tema tan importante que es el espíritu. Vivir en el espíritu o vivir según la carne. Pablo siempre nos está hablando acerca de este tema y la escritura siempre nos insta, nos motiva a que andemos y vivamos según la voluntad de nuestro Señor. Entonces, vamos a tratar de ahondar un poco en este tema, de entenderlo y lo voy a tratar de explicar según yo lo entiendo, hacerlo lo más sencillo posible, lo más claro posible. Por supuesto, podríamos hablar demasiado sobre este tema, vamos a tratar de hacerlo corto, sustancioso y que para todos pueda ser de gran bendición. Quiero poner entonces de entrada este capítulo en las manos del Señor. Quiero que ustedes me acompañen, que puedan, donde estén escuchándome, cerrar sus ojos o si pueden escuchar la oración, lo puedan hacer y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Padre, te ruego por todas tus misericordias, por tu bondad, que hoy no sea yo hablando, Señor, no solo sea mi conocimiento, no solo sea lo que soy yo, sino pongo delante de ti tu palabra, pongo delante de ti mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, para que conforme tu voluntad, Señor, yo pueda hablar. Cuídame de hablar cosas equivocadas. Por el contrario, a través de tu espíritu, Señor, revélanos tu verdad, guíanos a tu sabiduría, Señor. Y que todos aquellos que me escuchan, que están detrás de la pantalla, que están en sus casas, en sus labores, Señor, puedan escuchar esta palabra, esta tu palabra, y que pueda darles respuesta. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar entonces, vamos a partir del versículo clave que vamos a tener en Romanos 8, del verso 5 al verso 8. Comenzamos así entonces. Pablo le está hablando a los romanos y les dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando como creyentes intentamos entender estos dos conceptos que escuchamos frecuentemente dentro del vocabulario, la carne y el espíritu, intentamos entenderlos y aunque pareciera que los hemos escuchado tantas veces que lo entendemos, muchas veces no es tan así. Y no es tan claro para nosotros qué es lo que se refiere o a qué se refiere Pablo o la Escritura con la carne y a qué se refiere con el espíritu. Entonces vamos a intentar clarificar estos conceptos haciendo uso de un vocabulario un poco más moderno para que ustedes y yo podamos comprender de qué estamos hablando. Resulta que nosotros estamos compuestos por una parte espiritual y por una parte física. Esa parte física va a ser nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, todo nuestro cuerpo. Y ese cuerpo quiero que entendamos así de entrada que no es lo mismo a lo que la palabra y en este momento se está refiriendo a carne. ¿Listo? Una cosa es cuerpo y otra cosa es carne. Entonces, en los términos que yo les venía mencionando, vamos a hablar acerca de los equipos electrónicos. Puede ser una computadora, puede ser un celular, una tablet. ¿Listo? Hay dos conceptos fundamentales.
Software y hardware. Me perdonan ahí la pronunciación. Software y hardware. Resulta que el hardware se supone que es todo lo físico que hace que el computador exista. Es decir, las teclas, la pantalla, el sensor donde yo voy a deslizar mis dedos para poder indicar. En este momento se me pierde el nombre. El touch, bueno, no sé cómo llamarle. Todas esas partes físicas, la batería, las conexiones, absolutamente todo eso físico va a ser el hardware. Y el software va a ser el sistema operativo con el cual funciona ese equipo. Hablemos de un teléfono, por ejemplo. El hardware sería la pantalla, la pacha que llamamos, la batería, la tarjeta. Todo esto, la cámara, va a componer el hardware, es decir, la parte física que hace que ese equipo tenga un contacto físico con la existencia o que exista. Y por otro lado vamos a ver el software. Y el software, me perdonarán los que son ingenieros, es ese sistema operativo que hace que ese equipo funcione. Por ejemplo, Android o iOS, dependiendo del equipo del que estemos hablando. Entonces empezamos a entender que tenemos dos cosas. La primera, el hardware, y la segunda, el software. Esto visto desde nuestra corporalidad y hablando de nuestro cuerpo, el hardware sería nuestro cuerpo y el software sería nuestra mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente es la que hace que funcione este cuerpo, ¿cierto? Eso hasta ahí. Sin embargo, cuando Pablo habla acerca de la carne y habla acerca del espíritu, nos vamos a ir y a centrar únicamente en el software. El hardware va a ser el mismo. Sea que yo viva en el espíritu o sea que yo viva según la carne, va a vivir en el mismo hardware, es decir, en el mismo empaque. Este es el empaque, este es el estuche, ¿sí? Es el estuche en el que está creado esto. Así funciona con los equipos electrónicos, así funciona con los celulares, con las computadoras, así funciona. Entonces, dicho eso y entendido eso, vamos a hablar de lo siguiente. Y es que tenemos la definición de carne y tenemos la definición de espíritu. Nos dice Pablo, los que viven según la carne viven lejos de Dios o no tienen a Dios. Y los que viven según el espíritu viven según Dios y la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a esas preguntas de qué es lo que Dios quiere para mi vida, cómo quiere Dios eso en mi vida y qué es lo que yo debo hacer que Dios quiere. Suena como un trabalenguas, pero básicamente es cuál es la voluntad de Dios. Y entender la voluntad de Dios entonces me implica a mí comprender qué es vivir según el Espíritu y comprender qué es vivir según la carne. Dicho todo lo anterior, pasamos entonces a entender que el Espíritu es ese software o ese sistema operativo que hace que funcione, que yo funcione en torno a la divinidad, a la voluntad y a la grandeza de Dios. Y la carne es ese software que funciona, que me hace ver que el mundo es bueno y es agradable y que todo lo que viene de Dios no me interesa y no lo quiero conocer. Eso nos pone entonces de cara con ese problema del cual nos ha venido hablando Pablo. Pablo nos dice, vean, se debe vivir según el Espíritu y no según la carne, porque los que viven según la carne, carne son. ¿A qué se refiere? Es decir, los que viven según la carne viven según el mundo, este siglo. ¿Y qué es el mundo? El mundo tiene un sistema y el mundo vive según el pecado y el sistema. Puede ser un sistema económico, puede ser un sistema global, puede ser un sistema de conocimiento, pero vive según ese sistema. Si yo no comprendo eso y no regulo mi vida según la voluntad de Dios, pues entonces vivo según la carne. Es decir, el sistema operativo que hace parte que yo piense o que hace que yo piense de cierta manera es la carne. Por lo tanto, la carne nunca va a ser amiga del espíritu, nunca va a ser amiga de Dios. Y eso hace que se vaya todo el tiempo en contra de Dios. Así, dicho eso, entonces vamos a pasar a la parte donde tratamos de entender cómo Pablo, en este capítulo, quiero que lo volvamos a leer, en el capítulo 8 de Romanos, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ya entendimos que el hardware era esa parte física. Listo, la carne, sea que yo viva según el espíritu o viva según la carne, mi cuerpo va a ser el mismo.
Sea que yo viva según el espíritu o sea que yo viva según la carne, mi cuerpo va a ser el mismo. Este es el mismo cuerpo. Es decir, que la carne no se refiere al cuerpo, se refiere a un sistema de pensamiento. Y ese sistema de pensamiento es el que me ocupa a mí de o la voluntad de Dios o la voluntad del mundo. Listo. Entendido eso, entonces vamos a ver que esas características que tiene la carne y ese sistema de pensamiento, ese sistema operativo que está en nosotros, tiene unas consecuencias en nuestra vida. Es decir, nos llevan a hacer y a tener ciertos actos, ciertos comportamientos o ciertas obras. Pues resulta que el sistema operativo de la carne y el sistema operativo del espíritu tienen ciertas consecuencias. Y como lo podrán ya imaginar, están totalmente a los lados opuestos. Por el lado de la carne, vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21, encontramos lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la palabra nos está diciendo que nuestra carne, bueno, la carne, el sistema operativo de la carne, nos va a llevar en contra de Dios a hacer y a tener ciertas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Esas acciones van a estar ligadas y relacionadas con todo lo que nos lleva a hacer el pecado y a pecar. Vuelvo y repito. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas. Es decir, que no solo las limita a eso, sino que hay ciertas cosas que Pablo no menciona que pueden estar relacionadas a estas que serían como las básicas, por decirlo así. Entonces, el sistema operativo de la carne nos lleva a hacer cosas según la carne, nos lleva a hacer cosas según el pecado y el sistema del mundo. Y nunca las va a ver como algo malo. Nunca se va a preguntar, oiga, esto está mal, porque es la forma en la que está diseñado para pensar, en la que estaría programado siguiendo la terminología que estoy usando. Es decir, está programado para pecar y va a pecar. Resulta que el pecado entra a la humanidad a través de un hombre, el pecado original, como lo hemos visto muchas veces y seguramente ustedes tendrán conocimiento. Si no saben un poco al respecto, déjenmelo saber en los comentarios, escríbanme las preguntas que tengan, las dudas que tengan y procuraremos responderlas en el menor tiempo posible con la mayor sabiduría posible de parte de Dios. Entonces, el pecado original. Todos pecamos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos es todos. El bebé tierno, precioso, hermoso que acaba de nacer, él en su cuerpo en ese cuerpo ya trae un sistema operativo que se llama carne. Y la carne o el sistema operativo de la carne está diseñado para pecar. Es decir, que dentro de esa ternura de bebé ya hay un sistema operativo que cuando crezca lo va a llevar a irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso vemos niños que aún sabiendo que la mentir es malo, resultan diciendo mentiras. ¿Quién les enseña a mentir? Nadie. Simplemente asumen la mentira como una realidad en sus vidas, aún siendo muy pequeños. Asumen la manipulación, asumen el llanto como forma de manipulación. Y empezamos a ver ese tipo de dominación del pecado sobre cuerpos incluso muy pequeños o vidas muy pequeñas. Ahora bien, entendido eso, decimos que el pecado original nos hace pecadores a todos, que ya tenemos eso inscrito en nuestro cuerpo. Ese sistema operativo es como si viniera de fábrica con nosotros. Pero entonces es ahí donde nosotros encontramos, bueno, nosotros éramos eso antes. Pero viene Cristo, o Dios, a través de Cristo, en su poder, en su gloria, en su misericordia, y renueva nuestra vida, restaura nuestra vida y nos hace nuevas criaturas. De ahí era tan importante que el Señor Jesús le dijera a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu. Y cuando Él se refiere a nacer del Espíritu es que nuestra mente tenga un nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Cuando nuestra mente tiene un nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, nuestra mente empieza a comprender que lo que antes yo era es algo que no le agrada al Señor. Y no le agrada porque destruye, porque trae infelicidad, porque trae dolor, porque trae angustia.
porque eso hace el pecado en nuestra vida. Entonces, el sistema operativo de la carne está diseñado y desarrollado para que nosotros veamos como lo malo, verlo como bueno, y lo bueno, verlo como malo. De ahí terminamos que cuando una persona no ha recibido al Señor y Dios no ha venido a su vida, escuchar de Dios se convierte en algo engorroso, molesto, fastidioso. Escuchar al Señor se convierte en algo incómodo. Pero pecar, estar en borracheras, estar en fiestas y cometer un montón de cosas más se convierte en algo atractivo, pero que al final del día trae destrucción interna. Porque estoy seguro que muchos de los que pasamos por ahí, la soledad al final del día nos cobraba y nos pasaba la cuenta de cobro. Entonces, para sintetizar lo que venimos diciendo, dos sistemas operativos. Uno que viene de fábrica, que es el pecado original, y el segundo que es instalado en nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús cuando nosotros lo aceptamos y lo recibimos como Señor y Salvador. Recibimos al Señor, entonces debemos pasar por un proceso de restablecimiento de nuestra mente, que sea renovada y que sea renovada como a través de la presencia y la gloria de Dios por medio de su Espíritu. Es decir, que el chip de Dios, el software que Dios nos pone en nosotros sea el Espíritu de Dios y por lo tanto nos acerque a Dios. Entonces allá tenemos dos software, es lo que he venido mencionando, dos formas de pensamiento, la que me acerca a Dios, el Espíritu, y por el otro lado la carne, la que me aleja de Dios. Listo. Viene el creyente recibe a su Señor, recibe a su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y viene a ser parte con Él. Entonces empieza a ser parte con Él a través del Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que cuando Él venga los guíe, los redarguya, les enseñe, los convenza de pecado, de justicia, de verdad. Entonces el Espíritu Santo viene y nos empieza a hablar, a transformar, a cambiar. Pero siguen estando esas dos cosas ahí. Nuestra carne, o bueno, la carne, el software de la carne siempre va a estar acechando. El pecado siempre va a acechar, porque estamos en el mundo. No estamos fuera de él, estamos en él. Y necesitamos ser probados también. Entonces, el pecado siempre va a estar acechando. Sea por el lugar que sea, siempre va a estar acechando. Pero a mí como creyente me corresponde una cosa. Y nos la dijo nuestro Señor Jesús a través de una parábola. Y es permaneced. Si permanecen en mí y yo en ustedes, llevan fruto. Yo puedo decir, Señor, tú eres el Rey. Señor, tú eres el Salvador. Señor, tu gracia es inmedible, inconmensurable. Tú eres Dios. Pero el conocimiento de Dios no hace que yo viva según el Espíritu. El conocimiento de Dios es bueno, pero el conocimiento de Dios no me sella con su Espíritu. Yo puedo saber mucho de Dios. Yo puedo conocer mucho de Dios. Pero como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El momento en el que yo transito del conocimiento, del oír, al vivir, ahí hay una diferencia. El Señor Jesús en la parábola que les acabo de mencionar les decía a sus discípulos, ustedes ya fueron limpios. Entonces vamos a hablar del Espíritu en dos momentos. El momento 0 o momento 1, donde el Señor viene, nos busca, nos ama, nosotros reconocemos, nos arrepentimos y el Señor nos cambia, nos da un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento lleva un crecimiento, como toda nueva criatura, debe crecer. Y ese crecimiento debe venir a través de Dios y una permanencia con Dios. La vid, él decía, yo soy la vid verdadera y si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Todo pámpano que permanece en mí, este lleva fruto. Pero el que no, ya sabemos qué sucede. Entonces, somos lo que permanecemos en Cristo. Si yo no permanezco en Cristo, entonces solo le conocí, solo le escuché, pero me alejé. Y eso me hace a mí vivir bajo el software o vivir bajo la carne. Si yo vivo bajo la carne, entonces Cristo no vive en mí. Y ahí hay una gran paradoja. Entonces, si puede que yo haya reconocido, puede que yo haya aceptado, pero si mi vida no es no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces mi vida
no, en mi vida no está el Señor. Y eso es muy importante, porque muchos decimos creer, porque muchos decimos haber escuchado la palabra del Señor, pero no todos vivimos según conforme el Espíritu. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo entonces también nos dice lo siguiente, y es que, claro, la carne se materializa de alguna manera, pero el Espíritu también, y se materializa a partir de un fruto. Y este es el fruto del Espíritu, que también lo encontramos en Gálatas. Estamos hablando de Gálatas 5, 19 al 21. Luego, en el verso 22, vamos a encontrar lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si yo acepté a Cristo, yo soy de Cristo, es decir, también muero a mis pasiones y mis deseos, es decir, muero al software, a la forma de pensamiento según la carne. Pablo también dice, transformen el pensamiento, transformen la forma en la que ustedes ven la vida, para que no se acomoden según este siglo, sino se acomoden conforme a la voluntad de Dios. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. No se trata de vivir conforme a la carne, es decir, yo asumo y digo, mi fe me ha salvado. Yo tengo fe que el Señor es mi Salvador, pero sigo mi vida en pecado, sigo mi vida tal cual como venía. Entonces, vivir en el Espíritu resulta ser un acto de fe que conlleva unas obras o unos cambios dignos de arrepentimiento. Es decir, si yo digo haberme arrepentido de todo lo que yo era antes y sentí dolor por todo lo que yo era antes, pues lo mínimo que se espera es que yo procure ya no ser lo que yo era antes. Reitero, parece un trabalenguas, pero es así. Si yo era todo esto antes de Cristo, después de Cristo procuro no ser todo eso que yo era. Ahora, cuando pasamos entonces a esto, decimos que vivir en el Espíritu es un acto de fe acompañado de obras que sustentan esa fe. No porque nosotros seamos salvos por obras. De hecho, todos tenemos claro que aquí ninguno es salvo por lo que en sí mismo puede hacer, sino por lo que a través de Cristo puede hacer. Y nuestro objetivo es llegar a la estatura y plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo. No en nuestra carne, sino vivir según el Espíritu. Yo lo pongo de la siguiente manera, y es que vivir en el Espíritu es un acto consciente de resistencia contra el pecado y contra todo aquello que nos aleja de Dios. Es decir, que vivir en el Espíritu es la forma en la que yo conscientemente me enfrento al pecado, lucho contra el pecado y me abstengo del pecado. Pero también es necesario decir lo siguiente, y es que hay muchas cosas que alimentan la carne sin ser necesariamente pecado. Me explico. El pecado sabemos que es pecado, pero hay cosas que hacemos que no alimentan nuestro espíritu, sino que por el contrario alimentan nuestra carne. Y esto nos va llevando consecutivamente a estar lejos de Dios. Y les pongo un ejemplo. Si yo soy de las personas que les gusta ver mucho películas de acción y de violencia, ¿estoy alimentando mi espíritu o estoy alimentando mi carne? Pues la respuesta sencilla es, estoy alimentando mi carne. ¿Es pecado? No, no es pecado. Es decir, yo no estoy diciendo, Dylan no está diciendo que ver una película de acción sea pecado. Pero la consecuencia de esa constancia en eso está alimentando muchas cosas. Y, en efecto, me van alejando de Dios. Si mi tiempo de oración, si mi tiempo de búsqueda de Dios lo cambio por la película, aunque no sea pecado, voy a empezar a alimentar mi carne y eso va a generar una distancia. Voy a ir silenciando la voz del Espíritu. No me va a interesar escuchar la voz de Dios. Entonces, para repetirlo y darlo como conclusión, vivir en el Espíritu es un acto consciente de resistencia contra el pecado. Y vivir en el Espíritu me lleva a mí a dar un fruto digno de arrepentimiento. Y vivir en la carne me lleva a dar un fruto, obviamente, totalmente opuesto. Yo tengo que ser muy consciente de eso. Dios nos llama a vivir según el Espíritu. Él nos llamó, nos restauró, nos renovó, nos dio una nueva vida y ahora no puedo decir que depende de nosotros,
porque por sí solos no podemos, sino que Él nos insta, nos motiva, nos llama, nos exhorta a vivir según su voluntad, según su grandeza, según su poder. Con esto quiero terminar, no diciéndoles antes que para mí nuevamente es un gusto poder compartir con todos ustedes de la palabra del Señor, de la gloria, de su gracia, de su misericordia, poder expresarles todo mi amor por ustedes, incluso sin conocerles, al tratar de hacer esto lo más sencillo posible. Sé que aún hay muchas cosas que podemos aprender, sé que hay muchas cosas que podemos seguir avanzando y espero hacerlo en la gracia del Señor. Si le gustó este video, guárdelo, compártalo, dele like. Esto ayuda a que la plataforma YouTube lo pueda compartir con más personas. Si siente que aún está luchando contra muchas cosas, compártalo con nosotros. Puede escribirme al interno, puede escribirlo en un comentario. Yo estaré orando por ustedes, estaré orando por sus necesidades y si puedo ayudarles en cualquier cosa, no duden en decírmelo. Recuerden que yo soy Dylan Olaya, nos puede seguir en diferentes redes en este proyecto que se llama 40 días. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos aquí en YouTube. Y bueno, esto sería todo por el momento. Quiero cerrar nuevamente con una oración muy corta por ustedes para que el Señor nos dé entendimiento en todo y que nuestro crecimiento sea también espiritual. Entonces, dice así: Señor, Padre glorioso y Padre misericordioso, tú que eres bueno en todo lo que haces, te ruego, Señor, que por tu misericordia seas implantando esta palabra en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, y asimismo lo hagas, Señor, con aquellos que hoy me escucharon. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles, Señor, que tu espíritu, Señor, more en ellos, para que todos podamos vivir en un mismo espíritu y podamos glorificar tu nombre en un mismo espíritu. Ayúdanos para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento en todo lo que hacemos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y te doy las gracias, Señor. Amén. Que la paz que sobrepasa sobre todo límite sea con todos ustedes. Amén. Dios los bendiga.